¿Listo, chicos? A ver, se supone que la clase empieza a las 7, así que con los que estemos. A ver, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Antes de tomarles lista, vamos a recordar ciertas normas que ya creo les han de haber mencionado para la entrega de las tareas. Recuerden que esta norma que les deben haber mencionado ya aplica en todas las asignaturas, entonces les voy a comentar así bien rapidito en qué consiste, aunque estoy segura de que ya les han de haber comentado sus... Antes de comenzar, vamos con esto, ¿ya? A ver, muchachos, ¿están viendo la pantallita? Sí, no. Sí. Ya. Entonces vamos a ver esto de aquí. A ver, creo que les han de haber mencionado que de ahora en adelante todos los archivos que sean entregados por ustedes deben cumplir un formato. Es decir, todos los archivos que yo les pida entregarme como tarea van a estar guardados de la siguiente forma. La P, que simboliza portafolio, que es lo que vamos a armar por cada uno de ustedes, su propio portafolio. Luego van a colocar la fecha en el formato de año, mes y día separado por puntos. Luego de ello ponen un guión para poder poner su apellido y luego al su nombre. Recuerden otra cosa también, si lo que les pido enviar, si me van a enviar más de una fotografía, al final de todo este formato van a adicionar un pequeño número. Es decir, luego ponemos un guión y ponemos el número 1. Si es más de un archivo lo que me van a enviar. Si es solo uno, entonces dejamos solamente con el 1. A ver, entonces, si hacemos un ejemplito, nos quedaría de la siguiente forma para el día de hoy. Sería 4, 17, su apellido y luego el su nombre. Si tengo número de páginas, se voy a entregar más de un archivo, al final recuerden poner un número. Y eso sería todo. Entonces, de ahora en adelante, los archivos tienen que ser enviados así. Si no me guardan así el archivo, entonces no les voy a revisar. Así que es importante que el archivo esté guardado de esa forma. ¿Está claro? No, me metí por el link. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Ya. Sí, profe. Listo, chicos, gracias. Entonces, de ahora en adelante, todos los archivos, por favor, guardados de la siguiente forma. Listo, ahora sí vamos a lo nuestro. La última clase con ustedes fue hace 2 semanas. Entonces, en la última clase habíamos estado viendo los pasos, aplicamos ya los pasos para redactar correctamente un texto literario. Entonces, vamos a pedirle a Martín que nos haga acuerdo de qué fue lo que vimos en relación a la redacción de los textos literarios. Escuchamos, Martín, por favor. Bueno, habíamos visto que los textos literarios, puta, profe, no me acuerdo. Martín, estás invitado tan pronto. A ver, Maite, ayúdale al A Martín. ver, deme una palabra clave. Ya, a ver, habíamos visto una serie de pasos para redactar correctamente el texto literario y luego ustedes redactan Hay 4 pasos. esos pasos. ¿Qué? ¿No eran ¿Dónde? 4? Eran 4 pasos. El Exactamente, eran primero era 4 pasos que nos llevaban a la redacción del texto. Ya los aplicamos uno por uno. Planificación. Luego de redactar el texto, dentro de la redacción del texto vimos también las características que debía cumplir nuestro texto. ¿Cuáles eran? Mira, Eso de claridad no es. claridad, coherencia, secuencia. Bien, Oscar. Ya yo les voy anotando los puntos ahora. Punto. Listo. Oh, sí. Ahora antes, ya, y para esto, ustedes por favor pongan el tema y el objetivo de la clase, ¿ya? Antes de tomarles lista. Alba. Ay. Ando ya. Que ocupemos eso. Sí, por favor, eso pongan en el cuaderno para yo tomarles lista. Andrade. Ya, profe. Presente. Beltrán. aquí. Castillo. Aquí. Cisneros. Aquí. Gallegos. García. Gómez.
Presente. Merino, Presente. Muñoz, Navas, Presente. Villalaza, Presente. Quintana, Presente. Reynoso, Presente. Vázquez, Presente. Rodríguez, Romo, Presente. Salazar, Acá. Iván, Acá. Presente. Baja, Presente. Zurita, Presente. ¿está listo? Ahora que terminó la lista, por favor apaguen sus micrófonos. Si necesito que respondan algo, yo les pregunto. Bueno, apaguen sus micrófonos. Si necesito que respondan algo, yo les pregunto, con nombre y apellido. A ver, vamos a ver hoy la situación comunicativa en los textos. Y para eso vamos a recordar ciertos temas que ya habíamos visto un poquito antes. Por ejemplo, cuando vimos el discurso, habíamos visto Cambiará, que pero- cuando articulamos nuestro discurso, participan una serie de elementos. Es decir, que cuando yo voy a construir mi discurso, había una serie de elementos que se ponían en juego. Por ejemplo, quien hacía el discurso se denominaba emisor, receptor, etc. Entonces, vamos a ver hoy cuáles son los elementos de la situación comunicativa cuando leemos un texto. Es decir, esta situación comunicativa nos ayuda a entender de mejor manera o por completo el texto. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? En este gráfico que ustedes pueden observar, están ya nombrados todos los elementos que hacen parte de la situación comunicativa. Entre ellos pueden observar al emisor. Profe, esas diapositivas las va a subir. No, se supone que ustedes tienen que estar elaborando sus Ay. organizadores gráficos. Emilio. En el Porque cuaderno, estaba copiando elaboren sus organizadores gráficos. el objetivo. Ya. Luego de eso, hay varios elementos que participan dentro de la situación comunicativa. Ahora lo que vamos a hacer es proponerle una definición a cada uno de estos elementos. ¿Puede Entonces, poner la anterior diapositiva, profe? ya. Por favor. Un rato. Entonces, habíamos visto ya Solo tomo captura. receptor, código, canal, mensaje, etcétera. Entonces, el señor Gómez nos va a decir, de acuerdo al gráfico que estábamos observando, qué es el emisor, quién es el emisor, qué hace, por qué está en el gráfico. Señor Gómez. A ver, ahí está más fácil el gráfico. Señor Gómez, dígame quién es el emisor en el gráfico, qué hace, qué papel cumple. Señor Gómez, A ver, profe. El emisor. No sé, la persona que está leyendo. No sé. a ver, Yo quiero. ayúdele un poquito. A ver, Yo. ya, a ver, díganos quién es el emisor en el gráfico. Es el que emite el mensaje. Exacto, muy bien, señor Andrade. El emisor es en este caso quien está emitiendo el mensaje. En este gráfico, el emisor es el libro que está leyendo a la persona. No la persona, el emisor es el libro, porque está emitiendo un mensaje a través del código que utiliza. Muy bien, señor Andrade. Listo. Ahora vamos a ver quién es el receptor y cuál es el papel que cumple dentro del gráfico. Y para eso, Camila Tipán nos va a decir quién es el receptor en el gráfico y qué función está cumpliendo. Camila. El receptor sería la persona que está leyendo. Exacto, muy bien, Camila. El receptor es el que está leyendo. Ajá. Muy bien, porque articula el mensaje, es decir, él entiende el texto a medida de que lo va leyendo. Muy bien, Camila. Vamos a ver que tenemos aquí una frasecita que dice código y dice español. Entonces, ¿qué será el código? El idioma. El idioma, muy bien. El código es idioma. el idioma que utilizan para redactar el texto. Muy bien. Luego tenemos el mensaje que está claramente explicado ahí y dice lo que dice el texto, es decir, mientras vamos leyendo, detrás del texto hay un mensaje que cada uno de nosotros comprende de forma distinta. No todos entendemos el libro con un mismo mensaje. Y finalmente vemos el canal, que es el libro. Entonces ahora vamos a definir todos los elementos de la situación comunicativa. Y este cuadrito nos va a ayudarlo a entender. Entonces,
La parte de emisor y receptor ya habíamos quedado claros. El emisor es quien envía el mensaje, quien redacta, en este caso cuando leemos serían los textos, y el receptor es quien lo lee y lo va comprendiendo. Ahora, vamos a empezar a definir varios elementos que participan también en esta situación comunicativa. El más importante se denomina contexto. Y cuando hablamos del contexto, el contexto son las características sociales, culturales, etcétera, que compartimos el emisor y el receptor. Ahí viene la pregunta, Romina, ¿será posible que un lector inglés comprenda con facilidad la literatura ecuatoriana? Romina. No, pues, ¿Por qué no, Romina? porque hablo inglés. Ya, puede ser por eso. Maite, ¿por qué más no será posible? Póngame mi punto. Maite. Porque depende de las expresiones que utilice en el ecuatoriano o en el idioma español, que son muy diferentes a las que utiliza el inglés. Exacto, muy bien, Maite. Inclusive nuestros rasgos de cultura, nuestra educación es distinta a la que ellos manejan. Por lo tanto, eso es el contexto, los rasgos que nosotros compartimos que hacen que nosotros entendamos de forma más sencilla el texto. Es decir, si yo leo literatura ecuatoriana, sé dónde está Quito, sé quiénes son ciertos personajes, como cuando leímos Las Traigo Muertas, y se utilizaba varios escenarios y palabras ecuatorianas. Entonces, ahí era más sencillo que nosotros entendamos de esa parte. Listo, eso en cuanto al contexto. Ahora vamos a ver que el código, como ya se manifestó, solamente es del idioma, el mensaje es de información, pero vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes. Número 1, el canal. El canal es el medio por el que se transmite la información. Cuando hablamos de textos escritos, el único canal que podemos conocer será el texto, el libro, nada más. Y luego vamos a ver que tenemos dos elementos que quizá no hayan visto antes. El primero es el referente. Dice aspecto concreto de lo que se habla. Y tal vez podamos confundirnos entre este referente y entre el mensaje, porque dice mensaje, información transmitida, referente, aspecto concreto. Pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el cuento, el primer cuento del libro Las Traigo Muertas, que era El Amigo Secreto, el mensaje sería todo el texto, el resumen del libro, y el referente sería el aspecto concreto. Bromas pesadas, es decir, una idea. Este es el resumen, el mensaje resumen, y el referente es la idea principal. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Está clara? Sí. ¿Sí está claro? Sí, Lizzy. Ya, gracias, Michael. Y luego tenemos la partecita que dice propósito. Y el propósito es preguntarnos para qué se escribió el texto. Por ejemplo, si yo le preguntara a Alejandro Rivadeneira, que fue el autor del libro que habíamos leído, ¿para qué escribió el texto de Las Traigo Muertas? La respuesta que él me dé será el propósito del texto. Lo mismo sucede con nosotros cuando redactamos un texto. Por ejemplo, señor Salazar, si yo le pido redactar un texto con descripciones, ¿con qué finalidad se puede hacer? ¿O con qué finalidad sería? Señor Salazar. ¿Cuál sería? Sí, profe. Digo que el propósito responde a la pregunta ¿para qué quiero redactarlo? Entonces, si el texto es descriptivo, ¿con qué finalidad se podría redactar? ¿Para qué escribo un texto descriptivo? Maite. Para describir algo. A más de describir algo. Maite. Para hacer entender a las personas cómo es la vida, no sé. Es que en el texto decía como que con claridad describía a los personajes y utilizaba expresiones claras de una región y así. Ya, muy bien. Martín. Profe, la pregunta era ¿para qué voy a escribir un texto qué? La pregunta era, si yo quiero escribir un texto narrativo, es decir, si quiero describir, es decir, si quiero adicionar la mínima información de lo que voy a describir, ¿con qué finalidad podría yo hacer esa descripción, Martín? ¿Para qué hago esa descripción?
Para hacer conocer a un grupo sobre el texto, no sé. Exacto, muy bien. La descripción vendría a ser para poder acompañar o para entender de forma más sencilla un texto por completo. Para eso lo describo. Porque las descripciones, por ejemplo, son de lugares, de personajes, etcétera. Entonces es para facilitar la comprensión del texto. Bien, Martín. Listo. Entonces, todo este esquema participa cuando nosotros hablamos de comprender correctamente un texto. Es decir, para nosotros comprender un texto, todos estos elementos se ponen en juego. Y todos participan al momento de que nosotros queremos recibir el mensaje. Ahora, si tenemos en cuenta esto, este proceso de emisor y receptor es doble, porque el emisor puede transformarse en un receptor. Es decir, luego de leer todo el texto, si yo tengo varias preguntas, voy a ser el emisor y el receptor será el texto, porque las preguntas serán respondidas en base a la lectura del mismo. ¿Está claro que este proceso puede ser doble? Es decir, que el receptor puede ser emisor y viceversa. ¿Está clara esa parte? ¿Sí está clara? Sí. Ya, gracias, doctora. Listo, ahora vamos a ver varios aspectos que completan esta situación comunicativa. Vamos a ver cuáles son estos aspectos. El primero es que los mensajes fluyen en dos direcciones. Es lo que les acababa de explicar. El emisor también puede ser receptor y el receptor puede convertirse en emisor. Es decir, esto va cambiando de acuerdo a cómo se va desarrollando la lectura. Porque si yo no tengo preguntas, mi papel de receptor no va a cambiar. Sin embargo, siempre que leemos, tenemos dudas. Y por eso cambia. Es decir, el receptor pasa a ser el emisor y viceversa. Luego dice, todo texto tiene un propósito comunicativo. Es decir, todo se escribió con una finalidad. El escritor de la Ilíada, el escritor del diario de Ana Frank, escribió con una finalidad. Por ejemplo, dígame, Maite. Lice, no entiendo. O sea, cuando hay preguntas, el emisor pasa a ser parte del receptor. A ver, Maite. Cuando nosotros vamos leyendo el texto y se originan en nosotros preguntas, por ejemplo, cuando leíamos Las traigo muertas, y yo me preguntaba por qué será que este autor habla de tantos personajes, o por qué los personajes, luego yo pasaba a ser el emisor, es decir, ya dejaba de ser netamente el receptor que solamente se dedica a leer o a recibir el mensaje, sino yo ya tenía varias preguntas que el libro mismo podía resolver. Entonces yo ya no era el receptor, pasaba a ser el emisor, y el receptor era mi libro. Eso quiere decir en dos direcciones, que podemos cambiar de ser emisores a receptores. Es lo mismo que hacemos en una conversación. Cuando nosotros hablamos, somos los emisores, pero cuando escuchamos las respuestas de alguien más, somos los receptores. Esto quiere decir dos direcciones. Ahí está más claro, Maite. Y Lice. Ya. Gracias. De nada, Maite. Luego dice, todo texto tiene un propósito comunicativo. Y cuando hablamos del propósito comunicativo, vamos a recordar que todos los libros se escribieron con una finalidad. Por ejemplo, el diario de Ana Frank que leímos hace algunos parciales atrás, ¿con qué finalidad se escribió? ¿Con qué finalidad se escribiría el diario de Ana Frank? A ver. Voy a contar la historia de Ana Frank. Ya, muy bien. Para contar la historia de Ana Frank, ¿para qué más puede haberse escrito el diario de Ana Frank? ¿Para qué más? Dar a conocer lo que pasaba. Muy bien, Oscar. Para dejar registro de todo un periodo histórico. Bien, Oscar. Listo. Y si recordamos ahora otro de los libros que hemos leído, Cuarto Creciente, ¿con qué finalidad se escribió? ¿Cuál es el propósito de Cuarto Creciente? Ese era narrativo, ¿verdad? Es texto narrativo. ¿Cuál? ¿Cuarto Creciente? Sí. Sí. Cuarto Creciente, ¿con qué finalidad se escribió? Y lo leímos. ¿Con qué finalidad se escribió Cuarto Creciente? Era para entretener más que todo, porque había cosas de la imaginación fantástica. Muy bien, Maite. Para entretener, para contar, para relatar, para crear una historia, etc. Lo que estamos respondiendo ahorita tiene que ver con el propósito comunicativo, que responde a la pregunta ¿con qué finalidad se escribió el texto o para qué se escribió el texto? Y el texto de Las traigo muertas, ¿con qué finalidad se escribió? ¿Con qué finalidad se escribió Las traigo muertas?
Entretener. Para entretener, ¿para qué más? Acuérdense que es literatura ecuatoriana, entonces, ¿con qué finalidad más puede haberse escrito? Las traigo muertas. Conocer la cultura ecuatoriana. Para dar a conocer la cultura ecuatoriana. Conocer la cultura ecuatoriana. Muy bien, chicos. Listo. Esto en base al propósito comunicativo. Y luego dice, para alcanzar el propósito comunicativo es necesario considerar el contexto. Es decir, que todos los autores, antes de escribir una obra, consideran en para quién va a ser escrita. Por ejemplo, Alejandro Rivadeneira, antes de escribir Las traigo muertas, pensó a qué tipo de público podría dirigirse. Y en base a ello trató de utilizar elementos que puedan compartir. Por ejemplo, los elementos que nosotros compartimos con Alejandro Rivadeneira, que es un escritor ecuatoriano, ¿cuáles son? ¿Qué contexto compartimos? Nosotros como lectores y él como escritor, ¿qué elementos compartimos? ¿Qué tenemos en común él y nosotros? Ser ecuatoriano. El territorio. Somos ecuatorianos, muy bien Oscar, muy bien Maite, compartimos el mismo territorio, es decir, conocemos tenemos la misma cultura, quizá en lo que no compartamos será en la educación, pero inclusive el mismo dialecto lo manejamos. Y por eso es más sencillo de comprender. Muy bien, chicos. A ver, antes de continuar, vamos a hacer un stop. Y recuerden que hace algunas semanas habíamos quedado en que iban a empezar a leer este librito de aquí, el del gesto del payaso. Entonces, han pasado ya varias semanas y el libro es bastante interesante, porque como su misma portada lo indica, nos habla de la vida detrás de la vida detrás de un circo. Entonces es bastante interesante la historia. Asumo que todos terminaron ya de leer el texto. Entonces, la siguiente semana, por ser la semana de la lectura, vamos a hacer una actividad bastante sencilla. La actividad consiste en, número 1, como ya leyeron toda la historia, en base a la lectura de la historia van a hacer un gráfico o un collage que van a dibujar o que van en el collage la parte más importante, la que más les llamó la atención de este texto. Quizá les llamó la atención cómo vivía esa gente, qué es lo que había detrás, toda la historia detrás de estas personas del circo que quizá siempre estaban contentas en su escenario. Todo eso puede ser parte de su dibujo. Ustedes van a hacer un dibujo. Y luego de hacer ese dibujo, van a planificar con su familia, la mayor parte de su familia, un día en el que puedan trabajar juntos. En el trabajo se demorarán 10, 15 minutos, no más. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Un día que hayamos planeado con nuestra familia, reunimos a la familia, utilizo mi gráfico, les cuento a mis papás de qué se trató esta linda historia que acabo de leer, y luego de ello le digo que es de un autor ecuatoriano. Y le puedo dar datos sobre la literatura ecuatoriana que yo conozco. Recuerden que ustedes ya saben algunos datos sobre ello. Por ejemplo, cuánto tenemos de mercado, qué credibilidad tenemos, etcétera. Y al finalizar, vamos a pensar con toda nuestra familia una frase de apoyo a la literatura ecuatoriana, luego de hacer todo este proceso. Escribimos la frase detrás del dibujito o en una nueva cartulina y nos tomamos una foto con la frase en nuestra familia. Esa va a ser la tarea de la lectura. ¿Está clara? Profe, pero no van a subir al colegio, ¿no es cierto? No. No, es para... Porque la otra vez se subieron en la página del colegio. No, es para tenerla por el día de la lectura. Ah, Y es sí, no. sencillo que hacer cuestionarios, etcétera. Entonces, ustedes van a compartir con su familia. Esa va a ser la actividad que van a hacer la siguiente semana. Y en toda la semana... Pero, a ver, Profe, ¿y para cuándo es eso? Para el próximo viernes. Listen, Es que no tengo familia. Ahí emitió. Dicen, yo no tengo el libro. Habíamos quedado que ¿Puedes repetir la entendida de lo que iba a acabas de decir? leer el de la Celestina que había en PDF, así que no hay excusa. ¿Cómo que no? Pero dicen, yo no tengo el libro. listen. Romina, habíamos quedado ya hace algunas semanas que quienes no tenían este libro leían el de la Celestina. Y si no tenían el de la Celestina en la casa, buscaban el PDF que sí hay. Ya habíamos quedado en eso. Así que esa es la actividad que van a hacer para esta semana. Listo. Esta actividad Listen. que planteo el lunes. No dijo Listen. para la siguiente. Sí, para la siguiente. Maite, dígame. Listen, listen. ¿Y qué hay que enviarle, profe? Ya, esperen. Listen, Dígame, Maite. solo hay que subir la del collage y la frase atrás y la foto con la familia, nada más, ¿verdad? Exactamente. Eso tienen que subir. Una fotografía de su dibujo o del collage.
una fotografía de la frase que escribieron con su familia y una fotografía de su familia. Haciendo la actividad. Son 3 cosas que... No, de él iban a subir. ¿Qué dice? No, profe, Ya les voy a poner todo eso. hable bien. Que subir en una publicación en Slack. No se preocupe. Todo. Lo que tienen que entregar. Diga que no suba. ¿El collage de qué era, profe? Sobre este librito que ya terminaron de leer o sobre el de la Celestina. De la imagen o de la escena que más les impactó, que más les gustó, etcétera. De eso es. Ah, Listo. ya, pero subírale así como actividad para ver qué nomás hay que hacer. No se preocupe. Paso a paso. Ya les gracias. Ya, profe, gracias. Ya. Ahora sí continuamos. Habíamos estado viendo ya lo del propósito comunicativo y lo del contexto. Eso ya debe estar totalmente claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los anteriores? ¿O todo está claro? Para poder continuar. Si tienen preguntas, ya una vez, porque vamos a empezar a hacer los ejercicios. ¿No? Listo. A ver. Como habíamos dicho, lo más importante una de las cosas más importantes dentro de la situación comunicativa es el propósito comunicativo o propósito del texto. Este propósito es el objetivo con el que se escribe, pero responde a estas 2 preguntitas. La primera dice, ¿a quién va dirigido este texto? Y la segunda, ¿qué es lo que quiere lograr? Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito y vamos a tener en cuenta el libro, el diario de Ana Frank. Y voy a trabajar con Reynoso, señor Reynoso. Vamos a trabajar con el diario de Ana Frank. Responda a la primera pregunta en base al diario de Ana Frank, señor Reynoso. Ya, Licino, a ver, dígame. En base al diario de Ana Frank, ¿a quién va dirigido el texto? A todos. A las personas que... Judíos. Ya puede ser a las personas que... Recuerden que es una adaptación, entonces podría ser a los estudiantes de colegio, etcétera. Porque es una adaptación, tengan en cuenta eso. Y señor Reynoso, en Eso. base al diario de Ana Frank, ¿qué es lo que quiere lograr el texto del diario de Ana Frank? Dar un mensaje a las personas y concientizar sobre la vida o sea, la realidad de cada persona. Ya, muy bien, dar a conocer una realidad. Bien, señor Reynoso. Listo. Este ejercicio sencillito que acabamos de hacer con el señor Reynoso, lo vamos a hacer con cada uno de estos textos. Entonces, a medida de que vayamos leyendo el texto, vamos respondiendo a estas 2 preguntitas. Y nos va a ayudar a leer el texto el señor Pillalaza. Señor Pillalaza, por favor, ayúdenos a leer el texto. Profe, ¿cuál es el ejercicio para ahorita? ¿Qué hay que hacer? Aquí está. Ejercicio. Determinar el propósito comunicativo de los siguientes textos. Es decir, vamos a responder a estas 2 preguntas que están aquí al final y a estas 2, en base a la lectura de este texto de aquí. Esto vamos a hacer ahorita. Y el señor Pillalaza nos va a ayudar a Le enseñé que copiar el texto. Lo importante es respondidas las preguntas. 1 y las 2 preguntas respondidas. ¿Para qué copiamos el texto? No sirve de nada. Solo respondan las preguntas. Listo. Señor Pillalaza, A ver, lea el texto. con mucha preocupación como ciudadano me entero que durante 3 días consecutivos han hecho su aparición en las calles y colonias de nuestra ciudad fuerzas armadas verdaderamente notables y terrorizantes bajo el argumento que luchan contra criminales, algo muy parecido a lo que sucede ya en ciudades del norte y del Pacífico. Tal vez, no, ya no quiero, profe. Porque los viernes. Debe terminar el texto. Ya me perdí. Listo, chicos, vayan Ya me a los perdí, profe. protocolos y respondan a las 2 preguntitas, ¿ya? Vamos a hacer solamente 3 ejercicios de eso, del propósito del texto. No copien el texto, solo respondan a las preguntas de forma directa. Pero sí necesitan leerlo también. ¿Podemos seguir? ¿Terminaron ya este? No, no. No, ya, a ver, lean. Lean el texto y respondan a las 2 preguntas. No copiarán el texto, solo respondan las preguntas, por favor.
¿Listos? Vamos con el siguiente. Aquí está el 2 y el 3. Entonces aquí son 2 ejercicios. Este es el 2, finalizando con las preguntas, y el 3, el texto finaliza aquí y deben adicionar las preguntas. Son las mismas. Ay, profe, regresa un poquito, por favor. Ya, apuren. Apuren que deben hacer los 3 ejercicios. Y como evidencia de hoy me van a enviar la fotografía de su organizador gráfico y la fotografía con las respuestas de estos 3 ejercicios. Recuerden que las fotografías deben estar guardadas en el formato que ya acordamos. Organizador, profe. Todos así, no les reviso. Organizado. Ustedes debían haber estado armando su organizador gráfico a medida de que íbamos avanzando. Dígame, Maite. ¿A qué rato? sí. Resumen, profe. Sus apuntes. Sí, sí. Eso. de ley. Eso. ¿Sí? A ver, listen, entonces tenemos que subir o sea, los apuntes que tomamos y la actividad que hicimos de lo de los textos, ¿verdad? Sí, son las respuestas a los 3 ejercicios que estamos haciendo ahorita. Eso sería Maite. Recuerden el formato con el que deben dejar las Listen, ¿hasta qué hora? hasta las 6 de la tarde. Vale, gracias. Listo, chicos, ahí está el ejercicio 23. Si no han leído el texto, aprovechen para leer antes de hacer la actividad que ya les mencioné. Ya les subo la actividad explicada paso a paso para que lo entiendan mejor. ¿Terminaron ya? Profe, ¿hasta cuándo hay cómo subir esto? Hasta hoy a las 6 de la tarde. Las Gracias. respuestas deben ser diferentes. El hecho de que diga hasta hoy 6 de la tarde no quiere decir que después se van a pasar las mismas respuestas. Si yo encuentro las mismas respuestas en 2 tareas, 0 a los 2. Porque cada uno piensa de forma distinta y tiene distintas formas de expresar sus ideas. Ojo con eso. No solo son 3 ejercicios que estamos haciendo ahorita mismo. No hay mayor complejidad. Listo, muchachos. Eso sería todo por la clase de hoy. ¿Todo está claro? Profe, Díganme. a ver, yo no estuve en la clase anterior. ¿Cómo que organizador gráfico? Explíqueme, por favor. Los apuntes que van elaborando a partir de la clase. Por ejemplo, a medida de que vayamos avanzando, hay ciertas cosas que necesitan ir anotando. Esos apuntes pueden ser en forma de organizador gráfico o en forma de texto. Ya, pues deben estar los apuntes. No, ya, o sea, para hacer un resumen tranquilo y ya. Puede ser en resumen. Listo, muchachos, eso sería Ya, todo. gracias, profe. Seguimos con las justas. Buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa, nos mantenemos comunicados con las plataformas. Cuídense mucho. Prepárate, la puta que te reparió, porque